doctora, y buenos días, compañeros. Yo voy a hablar del tema de los agonistas de los receptores beta. Antes de empezar a hablar como de características generales del tema, pues vamos a recordar que hay tres tipos de receptores beta: beta 1, beta 2, beta 3, que son receptores acoplados a la proteína G, específicamente a la subunidad GS, y que dentro de sus como funciones o consecuencias después de su activación, por parte del receptor beta 1, pues es los efectos inotrópicos y cronotrópicos en el corazón. En el beta 2 es la relajación del músculo liso, y en el beta 3 tiene más que nada funciones metabólicas, tanto en tejido adiposo como hepático y también en el muscular esquelético. Una vez ya dicho esto, vamos a hablar como de características generales de estos fármacos. Bueno, los fármacos que son agonistas de los receptores beta no solamente son importantes para el tratamiento de la broncoconstricción en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que también tienen otros usos menores, como el manejo del trabajo de parto prematuro, el tratamiento de bloqueo cardíaco en pacientes en estado de choque, también tratamiento a corto plazo de la descompensación cardíaca, que puede ser la que se genera después de una cirugía, pero también en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio. Vamos a ver que posteriormente se desarrollaron fármacos agonistas selectivos que buscaban la creación de medicamentos con características más especiales, como por ejemplo mejorar su biodisponibilidad oral y pues tener una menor activación de receptores alfa y de alfa 1 y de beta 1 en el corazón, y también una menor activación de receptores beta 2 extrapulmonares, porque eso se relacionaba con distintos efectos adversos que tienen los fármacos y que vamos a ver más adelante. También los agonistas de los receptores beta pueden estimular la velocidad y la fuerza de la contracción cardíaca. Esto, en este caso, el efecto cronotrópico va a ser útil cuando se requiere emplear con emergencia en arritmias como torsales de Pointes, bradicardia o bloqueo cardíaco, que era lo que les comentaba anteriormente. Y el efecto inotrópico, pues va a ser importante cuando se desea aumentar la contractibilidad del miocardio. Bueno, el primer fármaco que menciona el libro es el isoproterenol. Este isoproterenol, pues es un agonista del receptor beta, que se abrevia INE, que significa isopropilnorepinefrina. Como les mencionaba, es un potente agonista del receptor beta que es no selectivo. Esto es importante porque cuanto más selectivo sea un fármaco, menos efectos adversos va a tener. Por lo tanto, sin embargo, como es no selectivo, sí va a tener una muy baja afinidad por los receptores alfa. Menciona el libro que este fármaco va a tener todos sus efectos potentes en los tres tipos de receptores beta y casi ninguno en los receptores alfa. Dentro de sus acciones farmacológicas, el libro hace una comparación entre el isoproterenol y la epinefrina y la norepinefrina, que fue una tablita que mi compañera presentó el día de ayer, o antier, me parece. Pero en este caso, pues yo ya nada más me voy a centrar en las acciones que va a tener a nivel cardiovascular y a nivel de músculo liso. A nivel cardiovascular, el isoproterenol pues causa una disminución de la resistencia vascular periférica. Esto lo hace principalmente en el músculo esquelético, pero menciona el libro que también lo hace a nivel de los capilares renales y mesentéricos, de los lechos vasculares renales y mesentéricos. Muy bien. También causa bueno, hace que caiga la presión diastólica, pero la presión arterial sistólica puede permanecer sin cambios o puede aumentar. Esto inclusive, aunque hace que descienda también la presión arterial media. El isoproterenol aumenta también el gasto cardíaco en pacientes con bradicardia o bloqueo, esto debido a sus efectos cronotrópicos y inotrópicos. En cuanto al músculo liso, el isoproterenol causa la relajación de casi todos los músculos lisos cuando tienen aumentado el tono, pero sobre todo actúa a nivel del músculo liso bronquial y del gastrointestinal. Por esto es que este fármaco puede ser útil, decía el libro, para prevenir o para curar la broncoconstricción. Sin embargo, vamos a ver que ya este fármaco casi no se emplea para otros, para esto, perdón, sino que se prefieren otros fármacos simpático-miméticos. Bueno, una característica adicional que tiene el isoproterenol es que inhibe la liberación de histamina inducida por antígenos desde los mastocitos pulmonares y otros mediadores de la inflamación. Esto es una característica que comparte con los agonistas selectivos beta 2.
En cuanto a su absorción, distribución, metabolismo y eliminación, el isoproterenol se puede administrar por vía parenteral o en aerosol. Es metabolizado por la catecolo-metiltransferasa, principalmente en el hígado, pero también puede ser en otros tejidos, y por lo tanto no representa un sustrato para la mono, ¿perdón? está bien, monoamina oxidasa. Ajá, para la monoaminoxidasa ni para el NET, que es el transportador que mencionaba mi compañera Shirel. No es algo curioso, bueno, algo importante de este fármaco es que no va a ser absorbido en la misma medida por las neuronas simpáticas que la epinefrina y la norepinefrina. Es decir, estas neuronas van a absorber menos este fármaco y en consecuencia, pues puede tener su duración de acción puede ser más larga que la de la epinefrina. Sin embargo, menciona el libro que aún así siguen siendo duraciones breves. Dentro de sus usos terapéuticos, pues este fármaco se emplea para aumentar el gasto cardíaco en bradicardia o bloqueo cardíaco. Particularmente menciona el libro en anticipación a la inserción de un marcapasos cardíaco artificial y también se utiliza para tratar arritmias ventriculares como las torsades de Pointes. Eh, Les había mencionado en la diapositiva anterior que también se utilizaba para prevenir o aliviar la broncoconstricción. Sin embargo, en trastornos como asma y choque, el isopropilnorepinefrina ha sido reemplazado por otros fármacos simpaticomiméticos, principalmente selectivos beta 2, que son los fármacos que vamos a ver posteriormente. Dentro de los... Doctora, ay, perdón que te interrumpa, yo daré, doctora, soy Araceli Salgado. Apenas pude entrar, pero para ver si me puede poner mi retardo, porque sí, entré. Dale, aquí te pongo tu retardo. Muy bien. Gracias. Eh, Bueno, dentro de los efectos adversos del isoproterenol, vamos a tener que se pueden producir palpitaciones, taquicardia, dolor de cabeza, palpitaciones, taquicardia, dolor de cabeza y rubor. Estos tres, bueno, cuatro con la taquicardia, son, digamos, efectos comunes que se pueden presentar en los pacientes. Sin embargo, existen otros dos, que es la isquemia cardíaca y las arritmias, que también se pueden presentar, pero estos se presentan sobre todo en pacientes que ya tienen una enfermedad coronaria subyacente. El siguiente fármaco que menciona el libro es la dobutamina. La dobutamina, bueno, empieza haciendo como que describiendo características químicas y estructurales de la dobutamina. Este fármaco se parece a la dopamina, menciona el libro, sino que la diferencia está en un sustituyente aromático en la mina. Este nos dice el libro que las acciones de este fármaco se van a deber a la interacción que guarda con los receptores alfa y beta, y no se va a deber a la liberación de norepinefrina desde las terminaciones nerviosas simpáticas, ni tampoco de la interacción o de la activación de los receptores dopaminérgicos. Bueno, en cuanto a su estructura química, nos dice que pues, la dobutamina pues, posee un centro de asimetría y que está formado por dos enantiómeros. Y estos enantiómeros ambos van a estar presentes en el racemato utilizado clínicamente. El racemato pues es una mezcla racémica, valga la redundancia, en la que dos estereosómeros están presentes en la misma cantidad, por ejemplo 50%. Lo interesante de esto es que como la dobutamina va a estar formado por dos isómeros, uno negativo y uno positivo, pues el isómero negativo va a ser un potente agonista del receptor alfa 1, que por lo tanto puede generar respuestas presoras importantes. Y el isómero positivo es un antagonista del alfa 1, que puede bloquear los efectos generados por el isómero que es agonista del alfa 1. Y ambos isómeros van a ser agonistas completos en los receptores beta. Sin embargo, el isómero positivo muestra, por decirlo así, una afinidad o una afinidad por el receptor beta hasta 10 veces mayor que el negativo. En cuanto a sus efectos cardiovasculares, el libro nuevamente hace una comparación entre la dobutamina y el isopropilnorepinefrina. Estos nos dice que en comparación, pues la dobutamina tiene efectos inotrópicos relativamente más notables que los cronotrópicos en el corazón, porque en el fármaco anterior veíamos que
tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos pues similares. En este, en cambio, la dobutamina va a tener efectos inotrópicos más notables. También mejora la automaticidad del nódulo sinusal en menor grado que el isopropilnorepinefrina y en ambos fármacos se intensifica la conducción auriculoventricular e intraventricular. Esta es una característica importante también para un efecto adverso que va a tener este fármaco. El libro también menciona que en animales este fármaco aumenta la contractibilidad cardíaca y el gasto cardíaco, pero sin cambiar de manera marcada la resistencia periférica total. Y lo que hace que esta resistencia periférica total permanezca sin cambios o permanezca estable, por decirlo así, es que como que se da una respuesta compensatoria entre la vasoconstricción generada por los receptores alfa y la vasodilatación generada por los receptores beta. Entonces, esto hace que como que pues se equilibre, por decirlo así, y la resistencia periférica total permanezca sin cambios. En cuanto a la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, pues la dobutamina tiene una vida media de aproximadamente 2 minutos. Sus principales conjugados metabólicos pues son los conjugados de dobutamina y la 3-o-metildobutamina. De igual forma tiene un inicio de acción rápido y nos dice que en un estado estable las concentraciones se alcanzan dentro de los 10 minutos posteriores a la infusión mediante una bomba de infusión calibrada. Y para que se logre aumentar el gasto cardíaco, la tasa de infusión requerida va a estar entre 2.5 y 10 microgramos por kilogramo sobre kilogramo por minuto. Algo importante también sobre este fármaco es que la velocidad y la duración de la infusión van a estar determinadas o van a depender de las respuestas clínicas y hemodinámicas del paciente. Dentro de sus usos terapéuticos, este fármaco está indicado para el tratamiento a corto plazo de la descompensación cardíaca, que era lo que les mencionaba, la que se genera después de una cirugía cardíaca o en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o infarto agudo de miocardio. En estos pacientes lo que hace es que aumenta el gasto cardíaco y el volumen sistólico, pero sin aumentar de manera marcada la frecuencia cardíaca. Nos dice el libro que las alteraciones en la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica son menores. Sin embargo, sí existen algunos pacientes en los que puede provocarse un aumento significativo de estos dos parámetros. Otra aplicación que puede tener es cuando se combina con la ecocardiografía, perdón. Esto pues se utiliza principalmente para la evaluación no invasiva en pacientes con alguna enfermedad arterial coronaria. Dentro de los efectos adversos de la dobutamina tenemos que, pues, como les mencionaba, puede aumentar de manera significativa la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto es importante en pacientes con hipertensión. También es importante que se tomen en cuenta los pacientes con hipertensión, porque estos pueden mostrar una respuesta presora exagerada. También los pacientes con fibrilación auricular están en riesgo de aumentos marcados en las velocidades de la respuesta ventricular. Esto porque el fármaco lo que hace era que como que tiene una intensidad para potenciar la conducción del nódulo auriculoventricular e intraventricular. Y en estos casos se puede requerir digoxina, se puede utilizar digoxina y otros fármacos para prevenir que esto suceda. También puede aumentar el tamaño de un infarto de miocardio, esto porque la dobutamina aumenta los requerimientos de oxígeno del tejido y pues esto es lo que puede causar este aumento. Es una característica también que comparte con los agonistas selectivos. Y algo que menciona el libro también es que hay evidencia de que con este fármaco, con la dobutamina, se desarrolla tolerancia. Ahora, el siguiente grupo de fármacos son los pertenecientes a los agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos beta 2. Y antes de empezar a mencionar a los fármacos, pues primero vamos a dar como características de qué es lo que llevó a que se empezaran a emplear estos fármacos. Bueno, como sabemos, muchos de los pacientes que cursan con asma o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues son tratados con agonistas beta, perdón. Sin embargo, pues en estos pacientes se presentaban efectos adversos debido a la estimulación de los receptores
receptores beta 1 en el corazón o a la estimulación de los receptores beta 2 extrapulmonares, principalmente en el músculo esquelético, que era donde a veces estos pacientes pueden presentar temblores y pues esto puede limitar también la administración vía oral. Entonces, para evitar precisamente estos efectos adversos, se desarrollaron los agentes selectivos beta 2. Sin embargo, esta selectividad no es absoluta y se pierde a altas concentraciones del fármaco. Entonces, para esto desarrollaron una segunda estrategia que consistía en la modificación estructural, y lo que buscaba lo que busca, mejor dicho, esta modificación estructural son tasas más bajas de metabolismo y una biodisponibilidad oral mejorada. Este cambio estructural consiste en colocar los grupos hidroxilo en las posiciones 3 y 5 del anillo de fenilo, o sustituir otro grupo hidroxilo en la posición 3, que era algo parecido. Bueno, es mejor dicho lo que mi compañera les mencionaba la clase pasada. Esta modificación estructural lo emplearon 3 fármacos principalmente, que es el metaproterenol, la terbutalina y el albuterol, que son los 3 primeros fármacos que ahorita vamos a ver y que se les conoce como broncodilatadores de resorcinol. Y otra modificación, pues, eran los sustituyentes en el grupo amino de las catecolaminas. Esto es lo que hace esto es lo que, mejor dicho, contribuye a la potencia en los receptores beta, es decir, que haya como una selectividad hacia estos receptores y por lo tanto haya una menor activación en los receptores beta 1 y del corazón y beta 2 extrapulmonares. Y esto también importante, bueno, se me olvidó comentar, que también eran estos efectos adversos porque el 40% de los receptores que está en el corazón pertenecen a los receptores beta 2, y pues la estimulación o la activación de estos receptores también puede provocar la estimulación cardíaca y pues también generar efectos adversos. Y finalmente, una estrategia que se empleó es la administración por inhalación de pequeñas dosis del fármaco en forma de aerosol. En forma de aerosol. De esta forma, lo que se buscaba pues era que el fármaco entrara únicamente pues a los pulmones y tuviera una baja concentración sistémica, y nuevamente no activara o no estimulara los receptores beta 2 extrapulmonares. El libro pues menciona o hace énfasis en el muscular esquelético porque dentro de sus principales efectos adversos están los temblores. En cuanto a la administración de estos fármacos, pues se pueden administrar por vía oral, por vía parenteral o por inhalación en forma de aerosol. El libro dice que después de la administración subcutánea, igual se produce una broncodilatación inmediata, mientras que cuando se administran por vía oral, el inicio del efecto se puede retardar algunas horas. Sin embargo, pues la mejor forma o la más común en cómo se administran estos fármacos es por aerosol, y también conduce a una respuesta terapéutica muy rápida, por lo general en minutos, aunque sí existen algunos agonistas como el salmeterol que tienen un inicio de acción retardado. En este caso, la terapia en aerosol va a depender de 2 factores: el tamaño de las partículas en el aerosol y los parámetros respiratorios, como la velocidad de flujo inspiratorio, el volumen tidal, el tiempo de retención de la respiración y el diámetro de la vía aérea. Algo también importante a saber es que no toda la cantidad de fármaco que entra a los pulmones, pues, mejor dicho, no toda la cantidad de fármaco que se inhala entra a los pulmones. En realidad, solamente un 10% de una dosis inhalada entra. Lo demás, pues, menciona el libro que se ingiere y finalmente es absorbido. En este caso, el éxito de la terapia por inhalación va a depender de que el paciente sepa sepa dominar la técnica de administración, y sobre todo en algunos pacientes, sobre todo niños y adultos de edad mayor, ancianos, se pueden utilizar dispositivos espaciadores para mejorar la eficacia de esta terapia. En cuanto a los usos terapéuticos, pues vamos a ver que se utilizan principalmente para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto dependiendo de la duración de acción del fármaco, pero pues ya vamos a entrar a eso más adelante.
Se utilizan para el tratamiento de asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque estos fármacos lo que hacen es que causan una relajación del músculo bronquial y pues disminuyen la resistencia de las vías respiratorias. También pueden suprimir la liberación de leucotrienos e histamina por parte de los mastocitos del tejido pulmonar, mejoran la función mucociliar, disminuyen la permeabilidad microvascular y también menciona el libro que posiblemente inhiben la fosfolipasa 2. Esto es importante porque, bueno, en el asma no solamente el problema es la broncoconstricción generada por el músculo liso, sino también la respuesta inflamatoria, porque esta respuesta inflamatoria pues también potencializa, digamos, la hiperreactividad de las vías respiratorias. Por eso es muy importante o es primordial el uso de medicamentos antiinflamatorios como los esteroides inhalados. De hecho, los especialistas recomiendan que los agonistas beta de acción prolongada no se deben utilizar sin una terapia antiinflamatoria concomitante en el tratamiento del asma. Ahora sí, tenemos que los agonistas selectivos de los receptores adrenérgicos beta 2 se van a dividir en tres clases. Pueden ser agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta, agonistas adrenérgicos beta 2 de acción prolongada, LABA por sus siglas en inglés, y agonistas adrenérgicos beta 2 de acción muy prolongada, VLABA, también por sus siglas en inglés. Vamos a empezar con los de acción corta. Bueno, dentro de los de acción corta, el primer fármaco que menciona es el metaproterenol. Este metaproterenol, bueno, no sé si recuerden que, bueno, cuando estábamos ahorita les comenté acerca de los fármacos que tenían una modificación estructural en cuanto a las posiciones de los grupos hidroxilo. Este es uno de esos fármacos. Este metaproterenol va a pertenecer a la clase estructural de broncodilatadores de resorcinol, precisamente a esta modificación estructural, y que por lo tanto no lo hace un sustrato o no se puede metilar por la catecolometiltransferasa. Y se va a excretar como conjugados del ácido glucurónico. Este fármaco menciona el libro que sí es selectivo beta 2, sin embargo, tiene una selectividad menor en comparación con los otros fármacos, que es la terbutalina y el albuterol, también pertenecientes a esta clase estructural, y por lo tanto este fármaco va a ser más propenso a causar estimulación cardíaca. De igual forma, pues se administra por vía inhalación y también puede ser por una vía oral. Cuando se administra por inhalación, también los efectos ocurren minutos después y persisten durante varias horas. Y como ya habíamos mencionado, con la administración oral, el inicio de la acción es más lento, pero los efectos duran entre 3 y 4 horas. Los usos terapéuticos, principalmente del metaproterenol, pues es el tratamiento a largo plazo de enfermedades obstructivas de las vías respiratorias y el asma. Y también se puede tratar para broncoespasmo agudo. El segundo fármaco, que también pertenece a esta clase de broncodilatadores de resorcinol y que por lo tanto no es un sustrato para la catecolometiltransferasa por esta modificación, es la terbutalina. La terbutalina puede ser efectivo si se administra por vía oral, o por vía subcutánea o por inhalación. También los efectos se observan rápidamente. Cuando se administra por inhalación, sus efectos pueden persistir de 3 a 6 horas y nuevamente por vía oral, el inicio de la acción se puede retrasar de 1 a 2 horas. Su tratamiento, bueno, sus usos terapéuticos también se utilizan en el tratamiento de enfermedades obstructivas de las vías respiratorias y para el tratamiento del broncoespasmo agudo. Este fármaco también se va a encontrar, aquí puse una imagen, también se va a encontrar disponible para administrarse por vía parenteral, sobre todo en casos de emergencia en pacientes con estado asmático. Y el otro fármaco que también pertenece a esta clase estructural es el albuterol. Este albuterol nos dice que se puede administrar también por inhalación o por vía oral para buscar el alivio del broncoespasmo. Por inhalación, pues también va a producir, por inhalación produce una broncodilatación significativa a los 15 minutos y los efectos pueden persistir entre 3 y 4 horas. Entre 3 y 4 horas. Algo importante de este fármaco es que tiene el potencial para retrasar el trabajo de parto prematuro. Y aunque es muy raro, menciona el libro, que se presenten efectos secundarios, a veces se pueden observar, sobre todo a nivel del sistema nervioso central y las vías respiratorias.
Otro fármaco es el levalbuterol. El levalbuterol es un enantiómero del albuterol. Es un fármaco racémico que se utiliza para tratar el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este fármaco originalmente solo estaba disponible como una solución para nebulizador. Sin embargo, ahora ya se puede obtener como un inhalador de dosis medidas sin clorofluorocarbono. Este fármaco va a tener propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas similares. El pirbuterol. El siguiente fármaco es el pirbuterol. Este es un agonista beta 2 relativamente selectivo que va a diferir del albuterol en cuanto a su estructura porque tiene la sustitución, bueno, porque en este se sustituye el anillo pirídinico por un anillo de pirbuterol y también se puede administrar por vía inhalación, en la cual la dosificación es cada 4 a 6 horas. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando bien. Y algo también curioso, bueno, interesante de este fármaco es que es la única preparación que está disponible en un inhalador de dosis medidas activado por la respiración, es decir, en la que se va a liberar, bueno, en el aerosol la cantidad de fármaco cuando el paciente inicia la inspiración. El siguiente fármaco es el fenoterol. El fenoterol es un agonista selectivo del receptor beta 2 que pues también se administra por inhalación, tiene un inicio rápido de acción y esta se mantiene durante 4 a 6 horas. En este caso, sí puede tener algunos efectos adversos como por ejemplo disritmias y otros efectos cardíacos asociados que probablemente se deben a que se causó debido a la dosis, también una estimulación sobre los receptores adrenérgicos beta 1. Este fármaco se asoció bueno, se asoció porque nunca se confirmó, bueno, eso menciona el libro, con un aumento de muerte o con un aumento de la mortalidad en pacientes con asma. Y debido a esto, aunque no hubo como que evidencias claras, de todas formas se decidió que fuera retirado del mercado. El otro fármaco es la isoetarina. La isoetarina es el fármaco selectivo beta 2 más antiguo, es resistente al metabolismo por la monoaminoxidasa y pues sin embargo al ser una catecolamina, por lo tanto va a ser un buen sustrato para la catecolometiltransferasa. Se usa únicamente por inhalación para el tratamiento de episodios agudos de broncoconstricción. Y el último de los de acción corta es el procaterol. También pues es un agonista selectivo del receptor beta 2. También se administra por inhalación, tiene un rápido inicio de acción y esta acción se mantiene durante aproximadamente 5 horas. Ahora, la otra clase son los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción prolongada. Bueno, el primer fármaco que vamos a ver es el salmeterol. El salmeterol, pues si recuerdan, ya se los mencioné cuando estábamos hablando de la forma de administración y les mencioné que algunos se podían retrasar en su inicio de la acción y este era el salmeterol. El salmeterol, pues es un agonista selectivo beta 2 lipofílico. Esto es importante porque cuando estos fármacos, bueno, yo entendí que cuando estos fármacos se les dice que son lipofílicos, porque precisamente para que tengan una acción prolongada, se incrustan en la membrana, en la bicapa lipídica, y de ahí se van como que liberando paulatinamente para estimular a los receptores beta 2, y así es como consiguen su acción prolongada. Como su mismo nombre lo indica, pues va a durar esta acción más de 12 horas, y este fármaco va a tener una selectividad por los receptores beta 2 hasta 50 veces mayor que la del albuterol. Este fármaco se puede utilizar en combinación con el antagonista muscarínico hipratropio inhalado o la teofilina oral y también puede tener una actividad antiinflamatoria. En cuanto a su absorción, distribución, metabolismo y eliminación, pues el inicio de la acción después de la inhalación va a ser relativamente lento. Por eso este fármaco no es adecuado para utilizarse en tratamiento para ataques agudos de broncoespasmo, porque tiene una duración de acción prolongada. En este caso, pues se prefiere utilizar a los de acción corta.
Este fármaco es metabolizado por la enzima CYP3A4 a alfa hidroxisalmeterol, que se elimina principalmente en las heces. El uso clínico, bueno, este fármaco, el salmeterol y el otro que es el formeterol, son los que son empleados principalmente debido a esta larga duración en el asma nocturna. Dentro de sus efectos adversos y sus precauciones, pues tenemos que puede aumentar la frecuencia cardíaca, la concentración de glucosa en plasma, puede producir temblores y puede también disminuir la concentración plasmática de potasio. Dentro de sus precauciones es que este fármaco no se debe administrar más de 2 veces al día, es decir, ya sea en la mañana y tienen asma y que son tratados con enfermedad pulmonar o que tienen, perdón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues son tratados y que son tratados con agonistas beta 2 como por ejemplo el salmoterol, pues deben también ser tratados con corticosteroides inhalados. Por esta razón, el salmeterol va a estar disponible en una formulación, en una única formulación en combinación con el corticosteroide fluticasona. Esto debido a que, bueno, a que, no sé si recuerden lo que les había comentado de que los que eran de acción prolongada, sobre todo, no deben utilizarse sin unos esteroides inhalados concomitantes. En este caso, hubo como una polémica, por decirlo así, que decía que al utilizar estos fármacos en combinación con el corticosteroide, pues aumentaban la mortalidad en pacientes con asma. Sin embargo, no hubo una evidencia o no hubo evidencias claras de este tema, pero de todas formas, la FDA pues decidió colocar una advertencia de recuadro negro en los 3 fármacos, salmeterol, formeterol y alfometerol. Y por esta razón, los expertos solo recomiendan que se use el uso del ABA en combinación con estos corticosteroides, solo en los pacientes en los que corticosteroides inhalados. ¿Ya continúa, doctora? Ya puedes, ya creo que ya estamos, la mayor parte, 25 participantes, falta uno nada más que se agregue. No, 2. Puedes continuar. Está bien. Entonces, como les decía, hubo como una polémica en donde decía que el hecho de utilizar estos fármacos en combinación, pues aumentaba la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, como no hubo evidencias claras, pues
no fue retirado del mercado, pero lo que sí hizo la FDA fue colocar una advertencia en la etiqueta de la información de estos 3 fármacos de acción prolongada, el salmeterol, formoterol y arformoterol. Sin embargo, pues los expertos recomiendan que solo se utilicen estos LABA en combinación con el corticosteroide fluticasona, perdón, solo en los pacientes en los que los corticosteroides solos no lograron un buen control del asma o bien como tratamiento inicial. Se me olvidó hacerlo grande, disculpe. El segundo fármaco es el formoterol. El formoterol pues también va a provocar una broncodilatación después de su inhalación que puede persistir hasta por 12 horas. Estos de igual forma, como le mencioné con el anterior, con el salmeterol, debido a su acción prolongada, pues también están indicados en el asma nocturna. Este fármaco es altamente lipofílico, que es la característica que les había comentado anteriormente. Se utiliza principalmente como tratamiento del asma y del broncoespasmo y también se puede utilizar como profilaxis del broncoespasmo inducido por el ejercicio y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este fármaco también se puede utilizar en combinación con otros agonistas beta de acción corta, con glucocorticoides y también con otros agonistas. Por eso este fármaco va a estar disponible en combinación, bueno, en una fórmula única en combinación con los glucocorticoides mometasona o budesonida para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el último fármaco perteneciente a esta clase es el arformoterol. El arformoterol tiene el doble de potencia que el formoterol racémico. De igual forma también está indicado para el tratamiento a largo plazo de la broncoconstricción en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyendo la bronquitis crónica y el enfisema. Este fue el primer agonista del receptor beta 2 de acción prolongada que se desarrolló para terapia inhalatoria como nebulizador. En este caso, sí puede haber una exposición sistémica del alformeterol después de la absorción pulmonar. Esto se consigue con niveles plasmáticos que alcanzan un punto máximo de 0.25 a 1 hora. Se metaboliza principalmente por conjugación directa hasta generar conjugados de ácido glucurónido o sulfato y de forma secundaria mediante la O-desmetilación por las enzimas CYP2D6 y CYP2C19. ¿Qué pasó? Nada. Ya. Ya casi acabas. ¿Mande? Ya casi acabas, digo. Sí, ya casi acabo. Lo que pasa es que no terminé de estudiar bien estos últimos, pero si quiere, pues continúo. Las diapositivas ya están hechas. Lo que pasa es que no leí muy bien el tema. Sí, pero casi son igual que los demás, pues. Pues si quiere, continúo. Sí, continúan. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción muy prolongada, VLABA. Estos fármacos se utilizan principalmente para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya no se recomiendan para tratar asma. Esto, bueno, si hacemos un análisis, pues vamos viendo que estos fármacos se van utilizando también de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. El primer fármaco que menciona el libro es el indacaterol. El indacaterol pues se administra una vez al día para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También tiene un inicio de acción rápida, aparece bien tolerado y es efectivo en poca taquifilaxia, en el uso continuo. No antagoniza el broncorelajante de los agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta. Los otros 2 fármacos es el olodaterol y el bilanterol. El olodaterol se administra una vez al día también. Se usa en enfermedad pulmonar obstructiva crónica y este fármaco también puede estar presente en combinación con bromuro de tiotropio, que es un antagonista de los receptores muscarínicos M3. Y el último fármaco es el bilanterol. ¿Sí es el último? Bilanterol. Litodrin. Bilanterol. El bilanterol es también de acción prolongada que se aprobó para usarse en combinación con la fluticasona.
Está disponible también en Europa en combinación con el antagonista muscarínico de acción prolongada, umeclidine. Bueno, otros agonistas selectivos beta 2 está la ritodrina. Este es usado especialmente como relajante uterino, nada más para eso fue diseñado. Se absorbe de forma rápida, pero incompleta. Aproximadamente, pues solo se absorbe el 30% por vía oral. Se administra vía intravenosa, sobre todo para los pacientes que están en trabajo de parto prematuro. Y una de sus, mencionaba el libro, que si bien no aumenta la mortalidad materno-fetal, sí puede aumentar la morbilidad materna. Ahora, dentro de los efectos adversos de los agonistas selectivos beta 2, pues vamos a tener que el principal, bueno, el más común, por decirlo así, es el temblor. Y esto se debe a que se pueden estimular los receptores beta extrapulmonares como los del músculo esquelético. Dentro de este tratamiento podemos tener ciertos limitantes como pueden ser la depresión, la ansiedad, la preocupación. El segundo efecto adverso que pueden generar es la taquicardia. Taquicardia y arritmias, sobre todo tienen un mayor riesgo los pacientes que están recibiendo inhibidores de la monoaminoxidasa. Esto también porque se puede estimular los receptores beta 1 del corazón. El tercero es que por vía parenteral, estos fármacos también pueden causar un aumento de la glucosa, un aumento del lactato y un aumento de los ácidos grasos libres. Y el cuarto es que pueden causar una disminución plasmática del potasio. Esto es importante en pacientes que toman, en pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca subyacente y que están bajo tratamiento con diuréticos y otros fármacos como la digoxina. En cuanto a los efectos secundarios de los agonistas selectivos beta 2 de acción prolongada y los de acción muy prolongada, se incluyen principalmente la nasofaringitis y un aumento de la incidencia de neumonía. Y también se observó que durante la experimentación causaba necrosis en el miocardio de animales de laboratorio. Los últimos que tenemos son los agonistas de los receptores adrenérgicos beta 3. Estos, pues si recordamos, por eso hice como que el breve recordatorio al inicio de cuáles eran las funciones principales de estos receptores, porque en base a esto se aplican los usos terapéuticos. En cuanto a estos receptores adrenérgicos beta 3, un poco de su historia, pues es que su existencia, se propuso en 1970 y se confirmó cuando se clonó en 1989. Sigue la ruta GS, AMP cíclico, perdón, y va a tener una mayor afinidad por la norepinefrina que por la epinefrina. También muestra una afinidad más baja por los antagonistas beta, que beta 1 y beta 2, y su principal uso terapéutico es en la incontinencia urinaria porque relaja el músculo detrusor. El fármaco perteneciente a estos agonistas selectivos beta 3 es el miravigrón. El miravigrón pues se utiliza en la incontinencia urinaria porque lo que hacen estos pacientes es que relaja el músculo detrusor y aumenta la capacidad de la vejiga, con lo que previene la micción. Este es un inhibidor de la enzima, un inhibidor moderado de la enzima CYP2D6, por lo que debe tenerse cuidado cuando se administra con digosina, metoprolol y desipramina, que también son que son fármacos metabolizados por la enzima CYP2D6. Dentro de sus efectos secundarios se tiene que puede aumentar la presión arterial, puede provocar dolor de cabeza y también hace más propenso a infecciones de las vías urinarias bacterianas. Y es todo, ¿no? Sí, Y es todo. Muy bien respecto a la exposición. ¿Por qué se absorbe el 10%? Bueno, primero, ¿cuál es la vía de elección para el tratamiento del asma? Bueno, muy bien. Segundo, ¿por qué se absorbe nada más el 10%? Porque se queda porque la mayor parte se ingiere.
Eso, porque la mayor parte se degluta. Fíjate que es una técnica especial, porque, por ejemplo, en los niños ese es el problema. En los niños, si no se les enseña cómo tienen que hacer para que, pues, se les vaya, ahora sí que sea los pulmones, el aerosol, lo que hacen los chamaquitos cuando sienten el disparo es, tragar inmediatamente o escupir, y entonces ese es el problema, ¿no? Entonces tiene que ser, la dificultad, pues, es la técnica. Es decir, al paciente le tienes que pedir que inspire, jale el aire, lo sostenga y es cuando se hace el disparo. Es la inspiración para que pues, penetre, ¿no? Penetre. Sin embargo, pues el 10% nada más pasa a la respiración. Y luego, bueno, ¿con qué idea te quedaste con estos agonistas beta 2? ¿Realmente son el 100% agonistas beta 2? No, doctora. Bueno, Porque, yo ajá, creo que no, porque decía, pues, si bien decía que algunos eran relativamente selectivos, entonces yo entendí que tienen efectos adversos porque no son totalmente selectivos. Entonces, si fueran totalmente selectivos, no estimularían a los beta 2 extrapulmonares, o sea, los del músculo esquelético. cardíacos. Y también cardíacos, sabes que también el Palpitaciones. 40% de los beta 2 está en el corazón, pero también fíjate que lo pueden estimular. Dice que dosis grandes. Y el problema es la estimulación a nivel cardíaco. ¿Y qué es lo que le molesta al paciente? Las palpitaciones. Las palpitaciones. Es una cosa por las cuales, ay, no, no quiero porque me pongo mal con las... ¿Y qué otra cosa? Son dos cosas que les molestan a los pacientes, las palpitaciones El temblor. y los temblores, ¿sí? Y sobre todo, fíjate, cuando lo administras por vía oral, para estados Ah, sí. broncoespásticos, Ajá. sí, no tanto que, bueno, se pueden administrar obvios que para el asma, ¿no? Para eso se hicieron, pero, por ejemplo, cuando hay estados broncoespásticos y que no concuerdan con que un diagnóstico de asma, entonces toman los pacientes estos por vía oral y con el problema de las palpitaciones y los temblores, yo pienso que a lo mejor los temblores los aceptas un poquito más, pero lo que es las palpitaciones son muy molestas, estar oyendo que tu corazón, como si estuvieras haciendo ejercicio constantemente y estás traca, 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 oyendo tu corazón, pues es muy molesto, es muy molesto. Ahora fíjate que en ediciones anteriores del Goodman, efectivamente el fenoterol, hicieron, no llegaron a determinar cuál fue la causa, el motivo o por qué, pero en el caso del fenoterol hicieron un seguimiento de pacientes tratados con esto, fenoterol, y se encontraron con la sorpresa de que aumentaba la mortalidad por asma. Si estaban dando un medicamento precisamente para disminuir los ataques del asma, sin embargo, fíjate, llegaron a la conclusión, pues nada más, pero no tuvieron comprobar, no pudieron, así como mencionas tú, no pudieron comprobar, sí, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Ok, ¿cuál es el problema? Y entonces, como se estaba usando el fenoterol, pues obvio es que mejor lo dieron de baja y dijeron, no, ahí está por ahí, pero hay que cambiar de otro agonista beta 2. Y luego en lo que respecta a los de acción prolongada, como el formoterol y demás, efectivamente, fíjate, nada más estos deben ser utilizados para, por ejemplo, el asma nocturna, porque no es posible que durante el sueño estés tomando unos de acción corta cada 3 o 4 horas, ¿no? Los disparos. Y entonces, esa es la situación para el asma nocturna, ¿sí? Pero también otro de los usos terapéuticos que mencionaste es el EPOC, efectivamente, es el EPOC también, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, estos últimos tienen la etiqueta así, precaución, ¿no? Aguas, porque efectivamente también se utilizan estos agonistas beta 2 con corticoides, ¿sí? Como antiinflamatorio también efectivamente, y a veces vienen combinados con el ipratropio. Si te acuerdas, el ipratropio lo vimos como un anticolinérgico y que es específico para el asma, el ipratropio, el tiotropio, el oxitropio. Mencionamos esos. Y
Como no hemos visto también una de las santinas, que es la teofilina, que es un broncodilatador, pues también se utilizan en combinación con estos para el asma. Pero bueno, eso ya es cuando tienen ataques muy recurrentes también, ¿no? Sí, se me olvidó mencionar eso. Ahorita que lo dice me recuerdo que se puede utilizar en combinación con la teofilina. Sí, con la teofilina, ¿ves? Esa es una santina, es un estimulante cardíaco aparte de eso, pero aparte eso es un broncodilatador y específicamente la teofilina, porque tú sabes que también el café es una santina y también es un estimulante. Lo que es el café, Y el chocolate, ¿no? y el chocolate son santinas, son estimulantes cardíacos. Antes eran considerados como, no tanto como inotrópicos positivos, sí, cardiotónicos le llamaban, fíjate, antiguamente, en otras ediciones, mucho atrás, pero tienen acción broncodilatador, y ahí está la que gana de las tres, la teofilina, de las tres santinas. Entonces, por eso viene mencionado ahí que pueden combinarse con la teofilina. Muy bonito, fíjate, lo de los agonistas beta-2. Y por el otro lado, el otro uso terapéutico, ¿cuál es? ¿Cuál es? Aparte de asma, aparte de EPOC, ¿cuál es el otro uso terapéutico que te debió de haber llamado la atención? ¿De cuál? ¿De los beta 2? Sí, pues eso te estoy preguntando. El EPOC, el asma. Mm, el trabajo de parto. Eso, el trabajo de parto prematuro, fíjate, antes de la ritodrina se usaba cualquiera de ellos, por ejemplo, la que mencionaste, y quiero que no, la oxiprenalina la mencionaste, ¿verdad? No. ¿Cómo no? ¿La oxiprenalina? Sí, me parece que sí la mencionaste dentro de los agonistas, cuando Sí, empezaste a hablar sí, de sí, sí. isoproterenol, ¿cómo no? Fíjate, nosotros llegamos a usar la oxiprenalina, o en el internado nos mencionaba que podía usarse para la amenaza de parto prematuro, por eso de que relajan el músculo uterino, ¿sí? Ujú. Después surgió la ritodrina, y la ritodrina, pues la verdad es que sí se puede seguir utilizando como en un trabajo de parto prematuro. Hay otros, pero es específicamente la ritodrina. ¿Qué te dice qué tanto afecta a la mortalidad materna o a la del bebé? ¿Qué dice de la ritodrina? Que si bien no se habían encontrado evidencias de que aumentara la mortalidad materno-fetal, sí aumentaba la morbilidad materna. Pues sí, fíjate. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ahí en ese caso pues la ritodrina, para que recuerdes de todo. En especial se hizo ese fármaco para inhibir el trabajo de parto prematuro. Y bueno, regresando al isoproterenol, que el isoproterenol es un agonista, ¿de qué tipo? ¿Cómo lo clasificaste? El isoproterenol. No selectivo. Eso, no selectivo, porque tanto agarra el beta 1 como el beta 2. Sin embargo, fíjate que casi el isoproterenol ya pasó a la historia, ¿no? Pero antes el Isuprel, creo que era el nombre comercial, era uno de tantos, se utilizaba precisamente para los sad points, ¿sí? O sea, los bloqueos también se utilizaban, el famoso Isuprel, el isoproterenol. Sin embargo, ahora como que ha perdido terreno y hay otros fármacos ya para eso, y como que ahí está guardadito pues el isoproterenol. Sabemos que existe el isoproterenol y ahí está el isoproterenol. Bueno, yo creo que hasta aquí terminamos, ¿verdad? Sí, porque ya son las 9, doctora. Sí, ya son las 9. Entonces, rápidamente, 9-1, no, antes que se me vayan, tomen nota, 2 personas. Ochoa, la jefa de grupo, Ochoa. Ajá, el miércoles estamos empezando antagonistas alfa, y te quedas hasta donde dice antagonistas beta, me parece que son 3 páginas. Y luego de una vez le damos a Sánchez Casas, Katia, Alejandra. ¿Quién es Sánchez Casas? Aquí la veo. Doctora. Ajá, antagonistas beta, y con eso cierras. Y hasta ahí terminamos para que vayan preparando sus diapositivas nada más, ¿no? Entonces nos vemos. Feliz puente, y nos vemos el miércoles entonces. Bien, Gracias, hasta luego, doctora. adiós. Gracias, doctora. Nos Gracias, doctora. vemos. Igualmente. Gracias, doctora.